Sí, 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 no, no se preocupen, eso es un entremés. Vamos a ver quién me escribió por acá. Alexander. No sé si se acuerda mencionar, Hernández, el camino hacia el bipartidismo, pues el multipartidismo comienza con movimientos pequeños, primeramente los intentos por parte de la oposición al PLN de volver al poder mediante apoyos y ciertas alianzas, y tiempo más tarde con las elecciones del PLN y los conflictos internos. Súper bien, Alexander, que hiciste la lectura de Hernández, y me parece muy oportuno que la hicieras porque prácticamente esa lectura es la base de lo que vamos a ver la próxima semana, y que vamos a seguir viendo. Es que curiosamente no podemos dejar de ver estos procesos también con lo que sucede en el plano global de nuestra sociedad. Nunca se paren, muchachos, muchachas, nunca se paren el análisis de lo político partidario, ¿verdad? De la política de partidos, con el análisis de lo que está sucediendo en la sociedad civil y en los procesos económicos tampoco. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces separar estos ámbitos claramente nos permite una mirada, un foco muchísimo mayor en la atención, por ejemplo, al abstencionismo. Pero el abstencionismo por sí solo no explica sus causas. Sí, sí me comprenden este punto. Las causas también tienen que ver con muchos elementos de confiabilidad político-partidaria, pero también de condiciones socioeconómicas de las personas, de distribución de la riqueza, de condiciones al acceso en la educación, en la salud, al desarrollo integral también. Y cómo esas respuestas y esos movimientos organizados refieren sí o no a los procesos político-electorales. Porque recuerden que los procesos político-electorales son solo una expresión más de los procesos de democracia. Es decir, nosotros tenemos más que ofrecer. Y creo que, y me parece, digamos, que el trabajo de la y el politólogo en el futuro va a tender a ser multidisciplinario en su análisis y no tanto enfocado en una u otra variante de análisis. Entonces, eso sí me parece importante que ustedes lo vean. Andrei, a tu respuesta, esta es solo una posible respuesta, ¿verdad? Se fracciona en el, Andrei estaba afuera, se fracciona en el 98, se profundiza 2002 con la aparición de el partido Acción Ciudadana y del partido Movimiento Libertario. Antes estaba el partido Fuerza Democrática, que consiguió solamente 4 diputados para 1998, que Fuerza Democrática es una expresión de ex liberacionistas con parte de ex militantes de la izquierda costarricense, eh, y que digamos que fue la cumbre de oposición en los 90s. Luego prácticamente de la desintegración de Vanguardia Popular como oposición alterna al movimiento de liberación, el movimiento de la Unidad Social Cristiana. Y es en el 2002 cuando aparece el partido Acción Ciudadana, Movimiento Libertario, Fuerza Democrática se mantiene, pero si ustedes ven ya ahí la ruptura como proceso. En el 2006 ya hay una importante ruptura de lo que hoy llamamos bipartidismo, pues quien compite en segunda vuelta, quien compite en primera ronda, perdón, sí, esa fue primera ronda, contra Óscar Arias es Otón Solís, ex candidato a la presidencia por el partido Acción Ciudadana, y ya hay una ruptura. Recordemos que el partido Unidad Social Cristiana es golpeado posterior a entre el 2002 y el 2006 es golpeado con los casos de corrupción de los expresidentes, tanto de Calderón Guardia como de Miguel Ángel Rodríguez. Estos dos casos en los cuales van a la cárcel los expresidentes genera un boom, un golpeo bastante fuerte en las filas de la Unidad Social Cristiana, llegando en el 2006, por ejemplo, a un 3% de los votos. Algo completamente extraño en lo que se consideraba la segunda fuerza político-electoral. Bueno, esos son tasas de cambio. En fin, todo esto lo vamos a ir viendo.
pero esos son elementos que pueden contribuir también al análisis. ¿Qué les parece, chicos, chicas? ¿Está un poco más claro el asunto? ¿O los nublados del día todavía no se aclaran? No, como les digo, hoy vamos a empezar a ver un poquito dónde es que nace este proceso. Les quería comentar lo siguiente, la próxima clase también es sincrónica, pero vamos a hacer lo siguiente, yo les voy a estar subiendo la información. La clase la voy a estar subiendo en la semana, ¿verdad? Y ustedes van a ver la clase, van a hacer las lecturas y vamos a hacer trabajo en clase la próxima semana, más un extra de información que podamos estar analizando. ¿Qué les parece? Es decir, vamos a hacer aula invertida. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Con este entremés? Es más, yo creo que tengo otra información aquí que les puede ser interesante. Pero bueno, vamos a... Alexander, ¿me puedes señalar qué es lo que te gustaría que te repitiera? Ah, lo de la metodología de la próxima clase. Sí, claro. Yo voy a estar grabando la clase, digamos. Voy a estarla desarrollando. La clase la voy a subir a la mediación virtual. Ustedes ahí van a verla, van a realizar las 2 lecturas asignadas para la próxima semana y vamos a venir a trabajar en clase bajo la modalidad de clase invertida. Vamos a estar desarrollando elementos, las dudas que ustedes traigan de esta clase, de la siguiente, y vamos a hacer trabajo en grupo. Esa sería la metodología que vamos a seguir para estas dos clases sincrónicas. ¿Les parece? Profe, y una pregunta, disculpe. Uh-huh. Profe, son las lecturas de esta semana y las de la semana que viene, las que usted va a evaluar en la siguiente semana. Sí, justamente eso. Sí, sí, vamos, hoy va a quedar una asignación y la próxima semana va a haber también otro trabajo. Es más, ¿qué les pareció la lectura del día de hoy? Empecemos por ahí. ¿Alguna precisión? ¿Qué me pueden decir sobre ese cambio de modelo? Qué pasó con Costa Rica en los 80s? No pasó nada, pasó mucho. ¿Hicieron las lecturas? No, la verdad es que la pregunta está totalmente de más. Si las hicieron, está bien y me parece que están aventajados y aventajadas para la sesión de hoy. Y si no, pues se les acumula, porque sí voy a estar evaluando bastante fuerte el contenido de las lecturas dentro de los entregables. Pero bueno, es que estoy buscando una información que tenía por acá que tal vez les pueda ser útil. A ver si por ahí dentro lo busco. Para ver cuándo tiene que ver con tema electoral. Bueno, recordemos el modelo desarrollista. ¿Qué implementó ese modelo? ¿Qué desarrolló, para la redundancia? ¿Qué elementos generó? Costa Rica venía de un crecimiento impresionante. Cabe destacar, no era el mejor de Latinoamérica, pero era muy bueno. Pero tenía ciertas dificultades a nivel de sostenibilidad. Y eso está muy claro. Digo, o sea, fomentar la industrialización en un mercado tan pequeñito como el nuestro es muy peligroso. Generar procesos de desempoderamiento o empoderamiento de los sectores medios, de las personas en situación de pobreza, es un proceso complejo, no es tan sencillo.
y eso claramente tiene sus repercusiones en los componentes meramente de crecimiento económico. Pero Costa Rica, al ser un país tan pequeñito, con un mercado interno tan grande, ¿verdad? Pero a la vez tan insuficiente para lo que se producía, y con una alta inversión en lo social y en los procesos de incorporación social también, claramente tenía que llegar a un tope. Tenía que llegar a un momento cumbre durante los 70s, con la explosión del modelo desarrollista en su máxima expresión. Es decir, el Estado ya no solo facilitaba las condiciones para que la industria creciera, sino que ya el Estado era un industrial más. Ya el Estado se convirtió en una forma de producción más. Tenía que llegar un momento cumbre. El contexto internacional es muy interesante porque el contexto internacional, aún hoy en día, a diferencia de los procesos anteriores, está marcando o marcó el escenario y lo sigue marcando del modelo que hoy día tenemos a nivel país y a nivel mundial. Hubo una crisis en el sistema monetario. Estados Unidos estaba basado en el patrón dólar-oro, es decir, el dólar como moneda se sustentaba en las reservas de oro que Estados Unidos tenía. Este patrón claramente tenía sus límites en términos comerciales, porque Estados Unidos, para poder seguir generando industria en su país y alcanzar los niveles de bonanza que venía sucediendo durante esta época, empezó a emitir de formas controladas dólares. Es decir, prendieron las máquinas. Cuando uno hace esto, cuando un país, el Banco Central, se le ocurre empezar a producir dólares, ¿no? Recordemos que la moneda es una abstracción meramente, digamos, por sí solo. Lo que llamamos billete o lo que llamamos moneda no tiene un valor. El valor se lo da lo que está por detrás de eso, que lo que está por detrás de eso son dinámicas de producción. Lo que sucede en Estados Unidos es que hay una emisión de la reserva de dólares, y es decir, aumenta la cantidad de dólares, por lo tanto también aumentan los precios de los bienes y de los servicios. Este elemento empieza a generar un descontrol. Nuevamente estamos hablando de las economías más grandes, ¿no? Estados Unidos, nos ubicamos en el contexto de todavía de Guerra Fría. Entonces hay una pugna directa entre el modelo capitalista y el modelo soviético, o lo que se llamó el socialismo real. Y Estados Unidos como abanderado de ese modelo capitalista, que en realidad era un modelo capitalista de Estado. Estados Unidos tenía un Estado bastante fuerte en términos de atención a su población. Y bueno, esta crisis en el sistema financiero estuvo acompañado también de la debilidad de ese patrón dólar-oro y una crisis del petróleo. En 1970, esto es para 1970, Estados Unidos empieza ya a presentar síntomas de agotamiento en su modelo. ¿Y por qué me ubico en Estados Unidos? Bueno, porque para ese momento Costa Rica y en general todo aquel bloque no alineado con el socialismo real soviético se ubicaba o en los no alineados o en el bloque de alineados con Estados Unidos. Costa Rica era uno de estos, sobre todo ya en un contexto de dificultades al interno de la región centroamericana. Hay una crisis de petróleo. La OPEP, que es la Organización de Productores Internacional de Petróleo, de países exportadores de petróleo, empieza a restringir las dinámicas de envío de petróleo. Esto por los no pagos. Aumentaron los precios del petróleo porque decidieron que el precio estaba muy bajo. Y bueno, cuando aumentan el precio del petróleo, muchos países o no podían comprarlo, y ustedes saben muy bien que la dependencia a este recurso es bastante alta a nivel económico y detuvo la economía. Los precios subieron, es decir, se inflaron los precios
por eso se llama inflación, los precios aumentan de forma descontrolada en Estados Unidos, y esta crisis de petróleo lo que hace es una movilización de los recursos a nivel mundial y una paralización. Costa Rica no se afecta directamente de esta crisis, digamos, el golpe a Costa Rica, al ser una economía tan pequeñita y no estaba tan globalizada, su golpe lo recibimos ya para los años de 1976, 77, 78, y que aún ahí Costa Rica presentaba muy buenos síntomas en términos de la economía, en términos de la inflación y en términos de la producción. Y lo vamos a ver ahorita con datos. Sin embargo, hay una recesión internacional. ¿Qué implica una recesión? Una recesión implica que la producción se detiene la generación de bienes, se detiene la generación de servicios, precisamente por dos procesos. El primero es la estanflación, que la estanflación es la suma del desempleo, la suma de la recesión, es decir, de la no producción, y la suma de la inflación, es decir, del aumento de los precios de los bienes y de los servicios. A eso llamamos estanflación, que este proceso va a ser muy importante porque Costa Rica también sufrió un proceso de estanflación, mucho más pequeñito que el estadounidense, claramente, pero con un impacto importante a lo interno. Y hay una improductividad, o sea, el país, Estados Unidos, no estaba produciendo. Y estos elementos, tanto la crisis del sistema monetario como la crisis de la recesión internacional en el 74-75, generan movimientos internos de ciertos sectores intelectuales, sobre todo académicos, pero también empresariales, sobre qué hacer con esta crisis que tenemos a nivel interno en Estados Unidos, pero que también está repercutiendo contra los países a nivel internacional. El ascenso de este conservadurismo tiene fundamentos, y esta es la última parte de la lección del día de hoy, fundamentos en lo que se conoció como la sociedad de Mont-Pelerin. La sociedad de Mont-Pelerin es un grupo de intelectuales, académicos, filósofos y economistas que se crea en 1947, posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde se ubican sectores venidos del liberalismo clásico, pero con una reconceptualización sobre el mismo. Es decir, una reconceptualización monetarista. Recordemos que la crisis del liberalismo ocurrió en la década de los 20, 30 y prácticamente encontró su tope a nivel internacional en los 40. Y esa crisis del liberalismo se reconfigura en esta sociedad de académicos prácticamente, que era en esa época y posteriormente se convirtieron en sectores empresariales y obviamente de un nivel socioeconómico aún más grande, presentan una fórmula y sobre todo un proyecto político. De mi parte, yo diría que más que una fórmula es un proyecto político, que es lo que hoy se conoce como neoliberalismo, que en fusión con las tesis conservadoras es un neoconservadurismo también, un neoconservadurismo en lo económico y un neoconservadurismo en lo social, a pesar que su denominación es neoliberal. Y vamos ahorita a ver este concepto para que ustedes también lo tengan claro y lo depuren en el análisis, y no digan que todo lo que sucede es neoliberal, ¿no? Sino que también tengan ahí un background de información que les ayude a los debates. Este ascenso del neoconservadurismo también tiene su correlato en dos momentos. En los Chicago Boys, que se ubicaron en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, donde estas tesis florecieron de la mano de Milton Friedman, que fue el Nobel de Economía en 1977, me parece. Por ahí anda, entre el 76 y el 78, no, perdón, entre el 76 y el 77, Milton Friedman obtiene este premio Nobel de Economía. Y que claramente este sector de los Chicago Boys ya llevaba al menos unas 2 décadas analizando el sistema económico estadounidense, el sistema económico mundial y las potenciales salidas.
También se reafirman en dos procesos distintos el ascenso de Margaret Thatcher en el Reino Unido y de Ronald Reagan en Estados Unidos. Estos dos personajes políticos internacionales prácticamente en el 77 y en los 80 ya empiezan a tomar, desde el 77 hasta los 80 empiezan a tomar bastante fuerza por las asociaciones que se habían creado de estas personas con otros sectores de la economía y fundamentalmente la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que apoyada por las tesis de los Chicago Boys sobre la apertura comercial, sobre los procesos de desempoderamiento social y sobre los procesos de reestructuración del orden económico, generan un importante impacto desde los think tanks, desde revistas, desde academia, desde producción intelectual, desde producción periodística y comunicativa, empiezan a generar un movimiento, un sentido de cuál es la salida óptima. Y a partir de esto ya en las elecciones de Estados Unidos, donde Ronald Reagan es ganador, era un presentador de televisión, ya a partir de ahí el fomento de los grupos alrededor de ciertos personajes políticos pues tiene un importante impacto a nivel perdón, a nivel político y en las acciones de gobierno. Y pues está la deuda externa ya en nuestra región, en nuestra altamente golpeada región latinoamericana. ¿Qué es lo que sucede? Paul Volcker, que fue el presidente de la Reserva del Tesoro de Estados Unidos, tenía una clara tendencia y afinidad por estas tesis derivadas del neoconservadurismo, lo conocido como neoliberalismo, y genera varios impactos importantes. Es decir, la estanflación es prácticamente un shock que se produce también a lo interno del mismo Estados Unidos, fomentado también por estos grupos neoconservadores. El shock Volcker refiere a una acción que Paul Volcker, siendo director de la Reserva, genera cuando sube los precios de los intereses de la deuda. Recordemos que América Latina, para poder desarrollarse industrialmente, adquiere una dependencia externa de recursos para poder financiar a lo interno de sus países los procesos de industrialización. Ok, cuando uno pide un crédito, va al banco, solicita ese crédito y le dicen, bueno, su interés en estos próximos 4 años es de un 2%, por ejemplo, poniéndolo bastante bien, ¿verdad? Ese crédito. Es decir, tengo que ir pagando, ya sea mensualmente, ya sea trimestralmente o anualmente, ese porcentaje del crédito que me dieron a mí para, no sé, comprarme un carro o lo que sea. ¿Qué es lo que sucede ahí? Cuando eso sucede, y los países adquieren la deuda fundamentalmente con Estados Unidos, pero con otros organismos internacionales, y Paul Volcker está analizando lo que sucede a lo interno de su país, es decir, los procesos de estanflación, los procesos de improductividad, lo que requiere o lo que busca es absorber aún más, aumentando los intereses de un momento a otro, y prácticamente, se los digo, fue de un momento a otro, de un día a otro, los intereses habían aumentado prácticamente en un 10% en algunos casos. Es decir, tenemos a toda la región latinoamericana endeudada con los Estados Unidos, con los bancos de los Estados Unidos, y de un momento a otro, Paul Volcker dice, bueno, se suben los intereses. Y es aquí donde vienen los problemas. Porque muchos países, y específicamente esto sucedió con México en 1982, México se declaró en no pago. Es decir, México no podía pagar prácticamente los intereses que había generado con los Estados Unidos. Esto obviamente generó todo un desequilibrio a nivel latinoamericano y Costa Rica ya estaba en crisis.
esta dependencia de la deuda externa la sufrimos también nosotros como país, y nosotros tuvimos varios procesos que claramente tenían su repercusión, uno en el agotamiento del modelo desarrollista, porque claramente el modelo desarrollista también era dependiente de lo que el Estado le generara, digamos, de los subsidios y los intereses que el Estado le generara, pero también porque la producción no encontraba un mercado de ampliación. Habían deficiencias estructurales a nivel país. Costa Rica gastaba más de lo que generaba. Costa Rica importaba más de lo que exportaba, o sea, la balanza de pagos nuestra estaba desfasada. Eh, cuando uno, cuando uno importa más, es decir, cuando uno compra más en el exterior de lo que sale, lo que genera son procesos de endeudamiento, y también procesos de improductividad a nivel país. Costa Rica no podía generar mayor producción, y no sabía dónde colocarla también, porque nuestra fortaleza era el mercado centroamericano. Y ustedes pueden entender que un mercado centroamericano, si bien es cierto, es muy importante, nuestro segundo mercado más importante hoy en día después de Estados Unidos, para la época restringirnos solamente al mercado era pues bastante nocivo, y eso fue también restringiendo las posibilidades país para poder generar otras formas de diversificación económica. Hay una limitación de ese mercado también, y hay una injerencia del capital extranjero. Costa Rica adquirió deuda, o sea, pidió intereses, pidió más créditos a nivel mundial, y claramente generó desequilibrios después para el pago. Y es en el gobierno de Rodrigo Alberto Carazo, donde Costa Rica se declara en no pago y prácticamente sancionado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, así y obviamente por los Estados Unidos, por declararse en no pago. Recordemos que el shock Volcker sucede en el 77-78, Carazo entra en el 78, y prácticamente ya del 79 al 80 se declara en no pago. Costa Rica no podía pagar ese aumento de los intereses. ¿Qué generó esto? Déficit fiscal, endeudamiento externo, estancamiento más inflación y desempleo, estagflación, y la devaluación de nuestra moneda. Esta devaluación de nuestra moneda era la excusa perfecta para un proceso que al menos Costa Rica no lo llevó a cabo tan fuerte como otros países como Colombia o Argentina, que es la equiparación de la moneda local con el dólar. Porque si no, el proceso hubiese sido muchísimo más profundo. ¿Hay alguna duda, algún comentario hasta acá? ¿Preguntas? Muchachos, muchachas, yo les quería decir que adelante, André, ahorita les menciono. Adelante. Profe, ¿verdad que para esta época de crisis, bueno, en 1980, especialmente en Costa Rica, se dio esto que muchas personas, bueno, más o menos nuestros abuelos y abuelas hablan de que hacían filas para ir a los comercios y que, o sea, había como un límite de productos que uno podía llevar, no era como ahora que la gente va a comprar lo que quiera, sino que no me acuerdo el nombre bien, tenía un nombre como tal, no sé si usted lo Los tiene por ahí. estados. Eso mismo, sí. Que se daba esto, era en esta época, ¿verdad? Especialmente. Sí, sí. Yo conocí los estados, bueno, vamos a ver, no soy tan mayor para haber vivido esta época, pero sí, sí vi, digamos, cómo era que funcionaban algunos de estos, ya después, cuando ya claramente esta coyuntura no estaba y que habían pasado décadas, cómo era que funcionaba. En realidad era un lugar donde Costa Rica, posterior a las sanciones que genera el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y en ese no pago, Costa Rica dice, bueno, no nos van a importar más porque nos sancionaron. Vamos a subsistir con nuestras capacidades internas.
prácticamente nos aplicaron un bloqueo económico, similar al bloqueo económico de Cuba. No tan agudo, digamos, y no tan extenso en el tiempo, pero sí nos aplicaron un bloqueo. Entonces no dejaban que ciertos productos ingresaran a la región. Claramente Costa Rica, en un contexto de Guerra Fría y de avance también de las tesis comunistas, sobre todo ya en una revolución nicaragüense que tomó fuerza en el 79 y que gana con el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, ya ahí digamos que la cosa cambia, digamos, o los ojos miran de otra forma a ese proceso de bloqueo. Pero sí, se dio ese proceso y lo que sucedió y los estancos eran los lugares de distribución del Consejo Nacional de la Producción de los granos básicos, de la carne, leche, huevos, digamos, de los bienes básicos de alimentación para el consumo. Y había un cierto límite, es cierto, había un cierto límite de compra. Sin embargo, parte de la esencia de lo que Carazo logró fue que afrontó estas medidas de forma loable en términos de que no terminó, digamos, de ahogar al país. Esto era porque claramente Carazo dijo, yo no voy a endeudarme más para pagar, porque prácticamente lo que nos decía el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial es, tienen que adquirir otra deuda para pagar la deuda, es decir, deuda sobre deuda. Ahora yo les pregunto, ¿qué habrían hecho ustedes? No sé, de un momento a otro, el país dice, bueno, y no, en ese momento fue muy sencillo. Estados Unidos dijo, subo los precios, subo los intereses sobre lo que ustedes me tienen que pagar. Prácticamente todos los países. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Bueno, prácticamente lo que hizo Carazo fue como subsistir con los recursos que ya había en Costa Rica, ¿verdad? O sea, de los productos que había aquí, porque al no llegar productos de otros países, prácticamente lo que hizo Carazo fue como encerrar la economía. No sé si el concepto está bien, solo como limitada a Costa Rica, ¿no? Es un bloqueo económico, claro. Tenía que subsistir con lo que había por las sanciones. El asunto es que de un momento a otro que ustedes les digan que tienen que aumentar los intereses, ¿ustedes cómo lo ven? Ustedes llegaron a un acuerdo previo y le dijeron los intereses es de un 2%, pero mañana yo digo, bueno, se los aumento a un 8%. En un país donde se importa más de lo que se exporta, es claro que las imposibilidades de pago eran evidentes. Pero sobre todo, sí, digamos, Alexander dice que lo que siente es que la decisión de Carazo fue una de las mejores. Sobre endeudarse no era una opción. Claro, tenés razón, Alexander, pero no solo nos habían dicho que era sobre endeudarse, sino que también teníamos que hacer un proceso de reestructuración interna a nivel país que ponía en riesgo la educación, que ponía en riesgo el sistema de salud y que ponía en riesgo prácticamente todo el tema de atención a las poblaciones. Y entre esas estaba la devaluación de la moneda nuestra frente al dólar. Ese es el contexto, muchachos, muchachas, de lo que sucedió en parte de ese contexto. A nivel internacional era un momento bastante convulso. Como les dije, México se declaró en el 82 no pago. Imagínense la economía mexicana frente a la nuestra que diga no pago más. Digo, es que ustedes no aumentaron los intereses, yo ya no voy a pagar más. Ese fue el contexto en el que se desarrolló, pero también se agudizaron los procesos internos dentro de Centroamérica. Ya les mencioné, Nicaragua llevaba desde el 78, 79 y 80 en una guerra crudenta a nivel interno. Se desencadenó el movimiento de los 80s de El Salvador con el Frente Farabundo para la Liberación Nacional. Y en Guatemala también, a finales de los 70s, inicio de los 80s, se empieza un proceso de conflicto interno. Honduras también presentaba importantes movilizaciones, entonces todo nuestro mercado estaba convulso, o sea, no teníamos no solamente dónde ubicar nuestros productos, sino que también las implicaciones de ese contexto de movilización y de guerra del país fue bastante importante. Y ahorita vamos a ver ya en términos de los datos. Esto es la deuda externa. Esto era lo que Costa Rica a nivel público empezó a endeudarse.
y llegó en el año de 1983, más o menos, llegó prácticamente a los 3.000 millones de dólares de endeudamiento externo. Es decir, lo que había ingresado a nuestras arcas institucionales, Costa Rica, pues obviamente lo tenía que pagar. Ahora, esa deuda no era porque nosotros, vamos a ver, porque la necesitábamos, sí, para todo el desarrollo industrial de esta época, la necesitábamos, eso es cierto. Pero también había un factor que me parece que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, un factor que Estados Unidos en el 73, básicamente acá, empieza un proceso que se conoce como Alianza para el Progreso. Recordemos que estamos en el contexto de Guerra Fría, que la Revolución Cubana ganó en el 59, que las disputas en las distintas periferias del sur global entre las dos potencias, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, se jugaban todos los terrenos. Prácticamente John F. Kennedy lanza Alianza para el Progreso como una medida de contención y de inversión para el desarrollo de los países, como medida de apalancamiento de ese proceso de avance del comunismo, digamos. ¿Qué es lo que sucedió en esta época? Bueno, si bien es cierto, aquí todavía no tenemos una deuda externa, es decir, esa deuda que el país adquiere con acreedores internacionales, bancos, gobiernos, pero fundamentalmente era con los gobiernos y después se desarrolló con mayor fuerza con organismos multilaterales. Toma fuerza en este contexto. ¿Qué sucede acá? Y eso es muy importante, digo, la crisis se marca en este periodo, ¿verdad? La crisis económica en Costa Rica empieza en el 79 y se marca en este periodo. Sin embargo, el endeudamiento que se genera entre el 74 y el 78 es un endeudamiento para industrialización del país. Recordemos que en ese momento Costa Rica ya desarrolla la Corporación de Desarrollo, CODESA ya está en su máximo apogeo, y prácticamente aquí marcamos a CODESA, y prácticamente lo que sucede es que el país necesita el desarrollo o la inyección de capital fresco para el desarrollo industrial. Pero bueno, CODESA, digamos, no es solamente un factor. Hay otro factor importante. Y es que nos dicen, acá nos dicen, ya en los 80s propiamente, que para atender la deuda tenemos que volvernos a endeudar. Y es por eso que el aumento, si ustedes ven el aumento considerable de la deuda externa pública costarricense, sigue aumentando a pesar de que ya en el 82 se empiezan a dar las medidas de contención de la deuda. Este elemento es súper importante. Costa Rica tiene que pagarlo. El asunto es cómo lo paga, a quién lo paga y con qué intereses lo paga, ¿verdad? Que esa siempre va a ser la pregunta del millón y la pregunta sobre la cual los estados tienen que ser conscientes de sus acciones en términos generales. Okay. Listo. ¿Qué tenemos por acá? La balanza de pagos. Recuerdan que yo les había mencionado que Costa Rica importaba más de lo que exportaba. Bueno, este fue el comportamiento nuestro.
Así fue como se comportó Costa Rica del 46 al 86. ¿Qué significa la balanza de pagos de la cuenta corriente? Es el total de bienes y servicios que se importan y que se exportan. La línea azul, nuestra cuenta corriente, la balanza de pagos. Nuestra línea naranja, las exportaciones. Y nuestra línea gris, las importaciones. Este es el modelo desarrollista. Que lo tenemos acá. 70s. 76. O sea, Costa Rica empezó a importar más para poder dinamizar la economía y poder dinamizar el proceso de industrialización. Claramente, cuando nosotros importamos, ven aquí, ven esta meseta que se desarrolla entre el 76 y el 77. Bueno, esta pequeña meseta ya era un síntoma de lo que podía estar sucediendo. Costa Rica, al caer las importaciones por la crisis internacional, dejó de importar, dejó de recibir mercancías. ¿Y qué sucedió? Nunca crecieron las exportaciones, porque nuestra dependencia de las exportaciones, que prácticamente era el café y el banano, en aquella época, en que siguieron siendo muy importantes, tenían también sus repercusiones al ser monocultivos débiles frente a los procesos de compra en los distintos países. Como les repetía en clases anteriores, lo primero que uno hace cuando tiene un proceso de endeudamiento es recortar por aquello que considera postres, que considera productos no necesarios y no elementales. Y el café, a pesar de que a algunos nos fascina el café y obviamente tengamos ciertos problemas con la toma de café, en otros países es obviamente muchísimo más importante generar los insumos para la electricidad, para el gas, para el agua, que la compra del café. Entonces, claramente, nuestras exportaciones tienden cíclicamente cada 5 años, tanto el café como el banano, el banano es como de 6 años, digamos, a estar subiendo y cayendo. Ese es el comportamiento natural que ha tenido el tema de las exportaciones de café. Y bueno, Costa Rica, al necesitar importación de mercaderías para poder generar productos a lo interno, pero esos productos cuando se exportaban no eran productos ni de alta tecnología, no eran productos, ni eran productos ligeros en su producción, pero también iban para un mercado súper restringido como el centroamericano. Y pues bueno, esta es la famosísima, la crisis de la balanza de pagos costarricense durante los 70s, que tiene su momento cumbre acá. En este momento, prácticamente era en negativo. Prácticamente Costa Rica no estaba recibiendo los insumos suficientes, pero tampoco estaba exportando lo necesario. Y nuestra deuda crecía, ¿verdad? A la par de nuestro gasto. O sea, imagínense en un momento de default económico. Costa Rica entró en recesión precisamente en este momento. Ya en el 76 nuestra balanza de pagos no era la mejor. Se intentó recuperar, pero nunca llegó a términos positivos. Y bueno, y cayó esto cuando todavía estábamos importando más de lo que exportábamos. Prácticamente hay un punto medianamente de encuentro en el 80, ese es el 83, donde Costa Rica intentó igualarse, pero no fue, digamos, lo suficiente para generar procesos, digamos, inversos entre las exportaciones y las importaciones. ¿Alguna consulta por acá? ¿Qué les parecen estos dos gráficos? ¿Qué les llama la atención? ¿O nada llama la atención? Digo, estamos en un momento histórico en el cual el país prácticamente se encuentra, se encontró, digamos, al borde de un colapso total. Son los flujos de inversión extranjera prácticamente en nuestra industria, tanto agrícola como
la redundancia, industrial dependía de esos flujos de inversión. Y a nivel mundial, donde ya no hay insumos suficientes para la inversión, fundamentalmente éramos dependientes de los flujos externos de inversión en la parte industrial. Nótese en este gráfico de área cómo el área azul son la cantidad de inversiones claramente mucho mayores que las inversiones naranjas, que son las agrícolas, cómo abarca una buena porción de todo este flujo general, de toda esta área general de inversiones. Prácticamente este proceso hasta acá es todo el capital que a Costa Rica le entró, digamos, toda esa línea es el capital que a Costa Rica le entró durante estos años para poder desarrollar su proceso de industrialización. ¿Qué son los flujos de inversión extranjera? André, los flujos de inversión extranjera son los flujos de dinero, la inversión extranjera que entra de los créditos y de los aportes, donaciones, entra por ahí también los convenios que hagamos y los préstamos que solicitemos. Esos serían los flujos de inversión extranjera directa y entran directamente porque van destinados a un sector. ¿Cómo se canalizaban esos flujos de inversión extranjera? Bueno, mediante la banca pública, que era la banca de ese momento. ¿Y a quién patrocinaba? Si ustedes recuerdan lo que revisamos la vez anterior, la lección antepasada, era que teníamos una banca pública bastante robusta, bastante fuerte, pero que estaba destinada y estaba condicionada para un sector de la economía. ¿Cuál era ese sector de la economía? A la que la banca le apostó, por ejemplo, con Codesa, con la reducción de créditos, con la reducción de impuestos, exoneraciones e incentivos. ¿Cuál de estas dos era? ¿Agrícola o industrial? ¿No se acuerdan lo que vimos la vez anterior? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Sí, esta inversión extranjera prácticamente durante el 73, 74, 75 ingresa, ¿ves? Si ustedes ven acá en este punto es el pico de mayor ingreso de inversión extranjera, ¿verdad? Esa inversión, ¿a quién iba destinada? A lo industrial, ¿no, profe? A lo industrial, claramente. Sí, digamos, y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque es en este momento donde el endeudamiento costarricense se da con mayor fuerza para la inversión en la industria. Si ustedes ven los flujos de inversión en el sector agrícola, prácticamente desde el 79, desde el 70 hasta el 79 es prácticamente considerablemente menor que en el sector industrial. Esta montañita que se arma acá es todo el flujo de inversión que se da en el sector industrial, hasta que en el 82, donde el momento cumbre de la crisis llega, y prácticamente no hay, estamos en negativo en ese flujo de inversión. Este quiebre, digamos, que hay en esta área, este quiebre de acá, es prácticamente un no ingreso de inversión y en lo que ingresó lo destinamos prácticamente al sector agrícola. ¿Por qué el sector agrícola tiende a hacer esta curva aquí? Probablemente la curva, si hubiéramos hecho un gráfico de línea, saldría de esta manera. Esa curva sale así porque posteriormente al 82, lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional, lo que nos dice el Banco Mundial es, bueno, Costa Rica ya no podemos generarle más inversión extranjera directa para la industria.
no hay salida para la industria. Es necesario una reconceptualización del modelo productivo nacional, por ende, de la forma de comercialización. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Claramente no podíamos apostar por el café. Claramente no podíamos apostar por el banano. Son débiles a nivel económico. La receta fue muy sencilla. La receta fue decirle a Costa Rica, bueno, tenemos que apostar por la exportación de productos no tradicionales. Entonces, si no es banano, si no es cacao, si no es café, si no es caña de azúcar, entonces, ¿qué es? Costa Rica empieza un proceso de transformación de la producción nacional, ubicando en distintos sectores agroindustriales que le permitieran una salida con base en inversión extranjera directa hacia los mercados. Uno de estos fue la piña. Se empieza la producción de piña, ¿verdad? Hasta hace poco nos damos cuenta lo peligroso y lo nocivo que es la producción piñera en el país, con todos los riesgos sociolaborales y los riesgos ambientales que tiene. Pero bueno, para ese momento era un boom, tema de las flores y el tema de más frutas. Entonces empieza un proceso no de diversificación de la industria, que el proceso de diversificación de la industria sucede en los 70s, sino que para los 80s empieza un proceso de diversificación del sector agrícola, sobre todo de productos no tradicionales costarricenses para que compitan en otros mercados. Y se le dice a Costa Rica, bueno, el mercado común centroamericano es un mercado pequeño, es un mercado débil, a pesar de que todavía lo mantenemos. Es necesario la búsqueda de otros sectores económicos donde colocar sus productos. Se empiezan a reducir las estrategias proteccionistas que tenía Costa Rica con sus sectores y empieza pues todo un proceso de transformación a nivel país. ¿Por qué esto es importante? Porque ya en el 82, posterior al gobierno de Carazo, Luis Alberto Monge entra al país como presidente, gana nuevamente Liberación Nacional y parte de la promesa de Luis Alberto Monge, o parte de su lema de campaña fue volver a la tierra. Así era como se llamaba su plan de gobierno, volver a la tierra. Y eso lo que implicaba era un proceso de reconfiguración de la dinámica de producción costarricense frente a los mercados y para los mercados. Entonces, acá podemos ver que esos son los créditos que el gobierno central adquirió en porcentaje del PIB. Esos créditos son internacionales, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿qué impresión les deja esta línea, este comportamiento? ¿Qué impresión les deja? En su generalidad. No nos quedemos en los 80s. ¿Alguna apreciación? Bueno, que ahorita estamos como peor que en los 80, mucho peor. En temas de créditos. Mm, Andrei, ¿qué implicaciones puede tener esto? Imagínate las implicaciones que podría tener estar debiendo, estar solicitando préstamos, ¿verdad? ¿Qué sucede con esto? implicaciones actuales. ¿Económicas? Sí. Bueno, ya lo dijo usted, préstamos que estamos pidiendo. No sé si el crecimiento, o bueno, se ha venido como incrementando mucho el valor del dólar, no sé si eso tiene que ver mucho también. Claramente. Uh-huh. ¿Qué más? Santiago. La necesidad de elevar los impuestos para poder financiar esos mismos préstamos. Perdón, ¿me puede repetir esa parte? La necesidad de incrementar los impuestos en diferentes sectores para poder pagar esos préstamos. Esa es una de las salidas más peligrosas. Ajá. Pero es la más común que usan. Es una de las opciones más comunes, sí.
Pero ¿qué más? Digo, es que estamos llegando prácticamente a un porcentaje de aumento. Esto no es porcentaje de inflación, perdón. Esto es porcentaje de endeudamiento, bueno, o de créditos. Digo, digamos, llegamos a un punto en el 79, 82, ¿verdad? Donde los créditos a nivel país llegaron alrededor de un 19%. Hoy podríamos estar hablando de un 28%, 29%. Cuando nosotros solicitamos créditos, estos créditos hay que devolverlos y esos créditos tienen tasas de intereses. Y estamos endeudándonos a nivel país para poder generar condiciones de atención, en este caso de la pandemia, pero en aquel momento de la crisis económica. Lo que sucede con esto, digamos, y el tener esos endeudamientos es que Costa Rica, al ser una economía tan pequeña, cualquier movimiento en las tasas de interés, por ejemplo, como el shock de Volcker que sufrimos en el 77 y que nos impactó en el 78, 79, cualquier subida de los intereses de estos créditos podría generarnos movilización importante de recursos hasta llegar al punto de no pago. La cantidad de créditos que podamos asumir tenemos que pagarla. Y el proceso de endeudamiento, los países comúnmente, y esto fuera tónica durante los 80s y los 90s con el Fondo Monetario Internacional, comúnmente tienen implicaciones, bueno, y hoy día, tienen implicaciones en transformaciones estructurales. Transformaciones estructurales que Costa Rica realizó durante el primer gobierno de Oscar Arias, durante el gobierno de Calderón Guardia Fournier, perdón, de Calderón Fournier, y durante el gobierno de José María Figueres, donde, y eso lo vamos a ver la próxima semana, donde se realizaron los programas de ajuste estructural. Que los programas de ajuste estructural eran un mandato que tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial nos decían a los países del sur global, sobre todo países latinoamericanos, países asiáticos, que debíamos de realizar en la transformación institucional para poder ser no solamente garante de los créditos, o sea, poder garantizarnos esos créditos, sino también ser sujetos de futuras formas crediticias para el apoyo productivo. Esos son los famosos PAEs, André, y sí, justamente es ahí donde viene la palabra de los PAEs, programas de ajuste estructurales, que lo que sucede hoy, lo que estamos viendo hoy, es la antesala de los programas de ajustes estructurales que vamos a estar analizando la próxima semana. Que ya los programas de ajustes estructurales es el afianzamiento de un modelo político y económico que se inserta en Costa Rica. Prácticamente, yo no podría decir que era hasta nuestra época, o sea, que hasta nuestros días, hasta hoy día, sino que prácticamente diseñan las condiciones para la profundización de este modelo. Sí. Sí se nota una alza de los créditos a partir de 2010. Alexander, eso es súper interesante. ¿Y sabes por qué es muy interesante? Porque en el periodo del 2006, 2007 y sobre todo 2008, frente a la crisis del 2008, sobre todo en 2008, 2009, 2010, Costa Rica empieza a aumentar su gasto público para la contención de la crisis. ¿Cómo lo hace? Bueno, la esencia está acá, aumentando los procesos crediticios y aumentando, digamos, el gasto público para la contención de la crisis. Es por eso que, y ahorita lo vamos a ver en una de las diapositivas, donde la curva de gasto público que se había mantenido baja y que nos habían obligado a mantenerla baja, aumentó con el gobierno de Oscar Arias, y eso lo que hace es un desfase en el tema fiscal. Hay un desequilibrio fiscal porque estamos recaudando menos de lo que podemos utilizar para inversión pública. Y bueno, es ahí donde se ubica. Si queremos ubicar el problema fiscal del día de hoy, hay otro conjunto de razones, pero el aumento del gasto que tiene sus implicaciones sobre el tema fiscal, no solamente lo ubicamos en el gobierno anterior, sino fundamentalmente lo ubicamos en el gobierno de Oscar Arias.
en el segundo gobierno de Oscar Arias, donde el gasto público se dispara a niveles incrementales, donde hay un despliegue estatal, digamos, del empleo por parte del Estado y donde claramente hay un proceso de afianzamiento de dinámicas bastante nocivas en términos de utilización del gasto. Y bueno, la famosísima estanflación. Nótese que la línea naranja es la inflación. Costa Rica llegó hasta un 83% en 1982. Es decir, aumenten el precio aquel momento de una olla de pan que podría costar 7 colones, llegó a costar prácticamente 70 o más colones. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, que en aquel momento, o pongámoslo con precios de hoy, lo que puede haber sucedido, que esto no estaría bien en términos macroeconómicos. Lo que hoy podría costar 500 colones, vamos a ver, no sé, un paquete de alguna de las de snacks o algo así por el estilo. Si llegase una inflación de un 83%, prácticamente ese paquetito podría llegar a costar, un paquete pequeño, podría llegar a costar más de 1.500 colones. Esto tiene sus implicaciones en un momento donde el desempleo, si ustedes ven la curva azul, el desempleo llega a importantes rubros de prácticamente un 10% de desempleo a nivel país, cuando la tónica en el país sobre el desempleo fue de un 6%, un 5% durante los 70s. Es decir, Costa Rica prácticamente que tenía empleado a todas las personas económicamente activas, lo que se llama el PEA. Prácticamente nuestro PEA, nuestras personas económicamente activas, podría ser prácticamente en un 90% y resto por ciento estaban empleadas. Cuando un movimiento de estos en una economía pequeña, nuevamente como la costarricense, donde el desempleo aumenta, imagínense en el día de hoy, que llegó a un 24%. En aquel momento, las incapacidades económicas y el desempoderamiento económico de las clases medias y las clases bajas es tan importante que prácticamente no había movimiento de comercio a nivel nacional y donde los flujos de economía en los mercados eran prácticamente reducidos. Este movimiento de estanflación es esa combinación de la recesión, es decir, de la improductividad, más el aumento del desempleo, porque no hay forma de absorción de los mercados del empleo, y más el aumento de los precios de los bienes y los servicios. Este aumento claramente modificó las capacidades de compra de las y los costarricenses de la época y generó alteraciones en las dinámicas a nivel de las familias costarricenses y de los movimientos que el país podía ingresar. Eso tiene sus repercusiones en la capacidad fiscal costarricense, porque prácticamente los impuestos que Costa Rica había generado durante los 60, durante los 70 eran impuestos indirectos. ¿Qué quiere decir con impuestos indirectos? Son impuestos que se les imponen, vale la redundancia, a los bienes y a los servicios. ¿Y qué sucede si yo no tengo capacidad de comprar bienes y adquirir servicios? Claramente mis impuestos no los voy a estar pagando, los productos no van a estar pagando impuestos, por lo tanto el Estado no va a estar recolectando los impuestos y se convertiría en una medida anticíclica. ¿Qué sucede con este tipo de impuestos indirectos? Que prácticamente se recargan sobre ciertos grupos poblacionales si no están bien distribuidos y si no son proporcionales a la capacidad de adquisición de los sectores. ¿Me pueden decir ustedes hoy en día cuál